Claudia Silva es actriz, bailarina, conductora y escritora, y ha desarrollado su carrera en diferentes medios, como la radio, el teatro y la televisión. Ha participado en 14 producciones teatrales y en varias telenovelas. Y es autora del libro El diario de una niña bien, de su personaje, Jimena de la Macora. ¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pepinando con Claudia Silva, programa número 34. ¡Bravo! Una invitada de lujo, una amiga guapísima, alguien que conozco hace muchos años, que tenía muchas ganas de que viniera, que además es una muy linda persona. Sujei Ábrego, bravo. Ay, gracias, Clau, que gracias. Van a estar felices todos de que estés aquí, ¿eh? Ya desde ahorita te lo digo. Les mando una lluvia de besos. Te voy a contestar todo. Ahora sí. Muchas gracias. Que venga con todas las cosas que surgen en internet y pues sí, con una amistad ya de más de 20 años, sí, pero ¿verdad? Van a saber desde dónde nos conocemos. Sí. Gracias, a ver, te amiga. Voy a presentar Sujei como se debe. Sujei Ábrego se llama Rosa Sujei Jarumí Cabrera Sánchez. Es una actriz y conductora mexicana guapísima, además muy talentosa. Tiene la licenciatura de ejecutante de danza clásica y contemporánea y naciste en Tuxpan, Veracruz, ¿verdad? Así es, soy de Tuxpan, Veracruz. Y ahí cuéntame, a ver, tú naces allá, alguien de tu familia se dedica. Abuelita, siempre en las familias hay alguien, algún familiar que le gusta, como decían antes, o a veces se dice la artisteada, sí, ¿no? Sí. Entonces mi abuelita siempre dijo, ay, esta niña va a andar conmigo en las comparsas y en la feria del pueblo y que ella sea bailarina folclórica con el zapateado. Entonces mi abuelita sí, desde chiquita, mi abuelita a los 5 años me llevó al parque, donde todos los sábados y domingos se bailaba danzón y fue lo primero que me enseñó a bailar danzón. Que es en un cuadrito, ¿no? Es en un cuadrito. Ajá. Entonces, yo a los 8 ya dominaba el danzón y me encantaba, pero me llevó a una escuela de danza, donde había una maestra que, digamos, en verano iba a dar clases de ballet y trabajaba en el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Y entonces, cuando mi abuelita en verano me llevaba a las clases de folclore, de zapateado, esta maestra se dio cuenta que tenía elasticidad y todo, y me metí a la clase de ballet. Ay, qué bueno. Y le decía, oiga, ¿por qué no va en septiembre a hacer el examen a la escuela en México? Y mi abuelita, ay, claro, ya, que la voy a llevar. Y ya sabes, mi abuelita, ay, muchachos, lleven a la niña. Y mi mamá, ¿cómo crees, mamá? Pues nos vamos a ir aquí de Tuxpan. No, aquí se queda. No, o sea, mis papás no querían salir de Tuxpan. Y entonces, la maestra, cuando fueron los exámenes, bueno, tenía 7, a los 8 años, al siguiente año, la maestra me lleva con mi abuelita. Como Billy Elliot, la maestra. Como Billy Elliot. Me traen atrás del Auditorio Nacional, porque en ese entonces estaban las 3 escuelas unidas, folclore, clásico y contemporáneo, y entonces hago mis exámenes, que eran 7 exámenes, te miden físicamente, el psicológico. Es más, en ese examen hicieron también, ahorita me acordé, las gemelas Ivonne y Beth. Ah, ¿de veras? Estaban ahí. Bien padre ellas. Estaban ahí. Amigas. Exacto. Eran un poco más grandes que yo, porque me acuerdo que hicieron el examen como aparte, pero al final ponían en las hojas de la puerta de la escuela los que pasaban, ¿no? ¿Y entonces no pasaron. Tengo que Oye, decirlo. bailan increíble. Pero es que también era por altas. edad. Okay. Estaban muy altas. Sí. Lo que pasa es que haz de cuenta que era para la carrera que empezaba de 8 a 16 años. Okay. Y ellas ya habían hecho comedia musical, te digo, porque entraron y nosotras, ¡ay, las gemelas! Ya habían hecho televisión, o sea, eran reconocidas. Entonces ya estaban como grandes para la carrera, pero bailaban muy bien. Sí. ¿No? Entonces yo me quedé desde los 9 años, y ahí es como un medio internado. Sí, ahí tienes que dejar todo, porque allá vas a estudiar y todo. Exacto, en la mañana 7:30, ballet, gimnasia, francés, música, prácticas escénicas, comías, y en la tarde era la primaria. Y así
cada 6 meses te van haciendo el examen, como las escuelas del Royal y todo, y van descartando gente. Que sí te miden, porque sí tienes que tener las piernas del mismo tamaño del torso, porque hay gente que tiene las piernas más largas o más cortas, y sí te miden, o sea, sí tienes... Sí tienes que tener una simetría. Exactamente. Aunque yo era chiquita, pero acorde. Sí, exacto, que estés proporcionada. Y examen de salto y cosas así que... Pues imagínate una escuincla de salto, extensión y otra cosa. Y te ponían salto, ¿no? elasticidad, sí me ponían en ranita, o sea, sí veían ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo, bueno, ranita para la gente así, ¿no? Así, perrito ahí. Yo la verdad sí. Por eso les dije, ranita es así, muchachos. Al rato se van a imaginar otra cosa, Claudia. No, ranitas son así, ¿no? Que hacías así, a ver si bajabas. Si bajabas o la extensión del squat, el split, si ya lo tenías, etcétera, ¿no? Y me quedo, y entonces pues mi abuelita así de, muchachos, ustedes tienen que irse donde esté la niña, ¿no? Y mis papás, pues sí, mis papás tenían 22 años, me tuvieron muy, muy, muy jóvenes, ¿no? O sea, para cuando se dio esto tenían yo creo que 27, una cosa así, entonces era de, pues si nos quedamos quedar aquí en el pueblo, y entonces mis papás, pues sí se vienen a México a trabajar para que yo pudiera estar yendo a la escuela, ¿no? Sí. O sea, sí. Pero una de las cosas que hicieron mis papás, me acuerdo, porque rentaron una casa en Estado de México, allá por Río de los Remedios. Entonces, para que yo llegara a las 7:30 a levantarnos a las 5, o sea, cuando ya uno ve hacia atrás, el esfuerzo yo que se digo, hacía. Mis papás de verdad hicieron un grandísimo esfuerzo para que hoy en día haga OnlyFans. Pero bueno. Pero esa es otra historia, amiga. Pero mira, mis papás se esforzó muchísimo porque a los 16 y 18, es que de verdad, yo era niña bien. Yo era niña bien, Clau. No, yo te conozco desde niña bien. Entonces, me vas a platicar tu transformación y todo. Entonces, a los 17 y 18, mis papás, o sea, se esforzaron para que yo hiciera mi tesis, que le hice en ballet románticos, agarré el padre de Silvia, que lo presenté en el Teatro Raúl Flores Canelo, y pocos saben que de mi generación salimos solo 5 niñas, y entre ellas hay una primera bailarina del mundo. Elisa Cabrera, que es tu prima. Exactamente, esa historia. Por eso es que mucha gente, la gente que me conoce... ¿De la edad? Ella es un poco más chica que yo, un año y medio, más o menos. Pero por Cabrera. Pero digamos que, políticas, es que miren, ella vivía en Texcoco, pero lo que pasa es que ella era mucho más apta que yo, además es más alta, y a ella la asaltaron, entonces se graduó conmigo, aunque yo estaba arriba, la asaltaron porque era mucho más apta. Es que yo iba a estar en esa escuela, pero yo no me quise salir de mi escuela. Y entonces, pues no, es que son decisiones que uno va tomando. Dejaba a mis amigas, pero sí me hacían bullying, yo no entiendo, o sea, dije, estaba yo tonta. Y aparte estaba muy padre porque la escuela de actuación también estaba ahí atrás. Sí, yo ensayaba mucho ahí con Memo Valdés. Fíjate. Porque mi mamá tenía su escuela de ballet desde chiquitas y ahí bailábamos, ahí ensayábamos a veces. De hecho, dentro de las clases te daban interpretación, y ahí me dio clases de actuación el maestro Hugo Argüelles. Entonces, por eso ya también traía como esta fibra, pero cuando nos graduamos, yo me titulo, también estaba Ana Lilia Díaz, que en paz descanse, fue una primera bailarina de la Compañía Nacional aquí en México, falleció muy, muy joven, pero Elisa Carrillo también estaba en esa generación, y fue cuando ella fue becada para que se fuera a Londres, ¿no? Y yo me acuerdo que yo audicioné a la Compañía Nacional, 1:58, audiciono con las otras 2 compañeras que nos graduamos, y me quedo haciendo el servicio social, pero en ese entonces estaba una directora que se llamaba Reina, y mira, hoy en día, yo creo que se sigue tratando así, pero a veces no se dicen las cosas, Clau, pero la directora fue muy clara conmigo, me dijo, a ver, mijita,
usted mide 1,58 y es chichoncita. No va a pasar de corifeo, de ser los 4 cisnes. El y su carrera va a acabar a los 26 años y después va a ser cuerpo de baile A o B, ¿no? Porque además hay A, B, o sea, son muchos grados. Y entonces yo hacia mis 18 años dije, para el tutú, porque sí me tocó ser princesa en el Lago de los Cisnes a los 18, me tenía que vendar el busto, Claudia. Era muy incómodo. Entonces, tal vez esa dureza con la que antes nos hablaban, porque hoy en día no te pueden tocar, ¿no? Se rompen, ¿no? Sí, yo para el examen de titulación, yo creo que lo que ahora se le llama cetosis, pero yo estaba esquelética, así pesaba 47 kilos, ¿no? O sea, estaba muy delgada porque era lo que se requería. Sí. Pero sí, esa confrontación dije, híjole, voy a estar sufriendo tanto. Realistas y que te estaba diciendo, ¿no? Porque, óyeme, por supuesto. O sea, va a perder aquí mi vida. Por eso se agradece, digamos, esa confrontación. Pero me dijo, ¿por qué no buscas comedia musical? Y fue cuando empecé a hacer casting. Que te quedaste en Fama. Yo me acuerdo de ti en Fama. Y me quedé en Fama. Que aparte yo fui a las audiciones, me acuerdo. Fueron grandes audiciones en el Teatro Insurgentes. Fueron todos los jóvenes de todo, o sea, hablo de todo México. Iba a ser una gira internacional, por eso era que todo el mundo quería ir, ¿no? Y la hicimos, o sea, yo anduve 6 meses. Exacto, o sea, estuve en el Teatro Insurgentes porque me quedé con el personaje de Iris, que era la novia de Jackson Leroy, el chico que bailaba, y yo era la judía, ¿no? Entonces, imagínate, después de dejar la compañía y decir, bueno, me quedé porque era el protagónico del musical, quieras o no, el femenino. Y ahí conocí a Eugenio Cobo, el director del CEA. Ah, sí, ¿por qué fue a verlo? Fue a la función de estreno. De hecho, en ese casting también estaba Julio Camejo, era mi partner. Él se quedó como mi pareja. Y Flavio Medina. Hoy en día, que Flavio Medina era el maestro, Luis Orozco era maestro. Ahorita voy a trabajar con Luis Orozco. Mira, un adorado y un gran actor. Y Susana Bond también había audicionado, pero ella no hizo la obra porque se quedó en novela. En ese entonces ensayábamos en algo que le llamaban la bodega de Cats. Sí. O sea, era un bodegón. Pero era el sueño de aquellos talentos, o sea, estar en un musical en el Teatro Insurgentes. Sí, era wow. Claro. Y me acuerdo que Cobo pasa a los camerinos y me dice, oye, van a hacer las audiciones del CEA. Y me invitó. Y yo, pues muchas gracias, pero ya firmé contrato. Y esa es otra, que yo tenía 18 años y cuando yo me quedo, es que yo siempre fui rebelde. Sí, ya te conozco. Sí. Qué bueno. Yo llegué a mi casa y le dije, mamá, me voy de gira. ¿Qué? Ya firmé mi contrato. Ya aquí por ti y todo. Y tú, bueno, ya me voy. Sí, o sea, yo llegué y dice mi mamá que en ese momento se sintió muy triste porque yo tomé una decisión, sin consultarlo, pero también se dio cuenta del espíritu que yo tenía de hacer mi propio camino. Y que estás en una edad en que es cuando uno está muy decidido porque no sabes las consecuencias después. Entonces tomas muchas decisiones que dices, yo era muy valiente cuando era joven, ¿no? Y ahora eres más precavida y dices, y creo que también los papás mis papás tuvieron esta sensibilidad porque mi hermano siempre fue muy estudioso, del colegio Williams, el inglés y así, o sea, y yo eran todas las clases de baile, 5 años más grande, ¿no? Entonces, y me acuerdo que mi hermano me decía, ¿pero por qué te vas a ir? ¿No te gusta la familia? O sea, sí, mi hermanito era así como, pues él estaba en la adolescencia, ¿no? 14 años. Vivir, y ahorita es la edad. ahorita. Y me fui de gira a los 6 meses, anduvimos Buenos Aires, Santo Domingo, empezaba el mail. Y entonces yo me ponía a escribir y me iba a los hoteles donde estábamos y llegaba a escribir, mamá, pero yo como diario. Los locutorios, ¿no? Los locutorios y el teléfono y la tarjeta. Sí, la telefónica. Es que yo viví en Argentina y me acuerdo que le hablaba a mi mamá así del locutorio. Y mira, por ejemplo, en Argentina, que fue donde termina la gira en Avenida Corrientes, yo tengo los mejores recuerdos de Argentina. Sí, padrísimo. Ahí retomo mi carrera de danza clásica porque ahí nos dicen, si acaba la gira, tienen aquí su boleto de regreso.
Y yo así, o sea, ¿se acabó en Argentina? En Argentina. Ay, bueno, íbamos a ir a España. Ya no fuimos. No, gracias a Dios. No, sí hicimos Colombia, Venezuela, todavía nos tocó antes del señor Hugo Chávez, nos tocó en el Teresa Carreño. O sea, todavía vivimos función ahí. Qué padre. Que fue una cosa espectacular. Esa gira, ¿quién la producía, Rodben, que era la disquera de Ricardo Montaner en ese entonces, fíjate. Sí, porque era una compañía que no producía, o sea, era muy buena compañía que no era de México. No era de México. Porque esa gira era increíble. Sí, entonces República Dominicana. Ay, qué padre. Y fue muy padre porque aparte hicimos Adriana Larrañaga también estaba ahí. Entonces, todos esos actores hicimos como un match muy padre. Claro, porque aparte andaban en diferentes Javier países. Merino, que hoy está en CNN, ¿no? O sea, entonces hicimos una gran familia. Y en Argentina nos quedamos algunos, y yo me acuerdo que fui a la compañía de Julio Boca, porque ya me había titulado, gracias a que mi papá me dijo, si te vas a la gira, haces tu titulación. Entonces, para que me crean, ahí en el CNA está mi tesis, no como los jueces que luego se pelean, pero bueno, esa es otra cosa. La mía sí existe. Que puedes dar clases, sí, ¿no? Porque estás titulada. Pero fíjate la visión de mi papá, o sea, me dijo, tú te vas de aquí muy bien. con un título, claro. Y yo, bueno, está bien. Entonces lo hice y en Argentina ese título que yo traía me sirvió para que la compañía de Julio Boca me permitieran retomar, entonces, como oyente, no, pero todas las mañanas estaba yo en la compañía. Ay, qué padre. Volviéndome a entrenar. Ay, qué increíble. Y la verdad sí me tocó todavía esa hermosa época de Argentina. Pero yo me regreso porque empiezo con un dolor de pierna. Ay, no, vamos a necesitar muchos podcasts, Claudia, pero bueno. Un dolor de pierna, yo dije, me voy a morir. Ay, ¿y por qué te dolía la pierna? Pues mira, yo no sabía, pero yo creí que era que me había desgarrado la ingle. Y no podía. Entonces, como tenía mi boleto abierto, haz de cuenta que hablé al aeropuerto y me lo dieron a la mañana siguiente. Yo llegué al avión doblada y me internaron, o sea, bajé del avión y me mandaron al hospital Joco en ese entonces. Yo traía una peritonitis. ¿Del apéndice? Del apéndice. Claro. O sea, pero yo creía que era un ligamento. Entonces, peligroso. Sí, no, ya sabes, o sea, mis papás así se fue y casi no la viven, ¿no? Entonces mis papás de verdad que, ay, qué dolores de cabeza les pero ahora son muy felices. Son muy felices y los tengo muy felices, la verdad. Y tengo la fortuna de tenerlos vivos a los dos. Sí, claro. Entonces, ya cuando pasa eso, mi mamá, bueno, ahora sí, ¿qué vas a estudiar? Y yo, ¿cómo? Yo estudié. Y yo, mamá, tengo una tarjetita para estudiar actuación. Voy a buscar a Eugenio Cobo. Y entonces me fui, justo todo esto pasó otra vez, o sea, dio la vuelta el año, en agosto, y venían las audiciones del CEA. Y me tocó formarme ahí en Periférico, cuando todavía estaban afuera en el edificio. Hice mi audición, la audición de escena. Pero al mismo tiempo que hice audición en el CEA, también hice audición en el CEFAC. Ay, mira, qué lista. Yo quería estudiar actuación. Sí. Yo no perdía oportunidad, pues no, creo que sí. Y me acuerdo que ya me habían avisado el maestro Quintanilla que me habían de su oficina, que ya me había quedado. Yo iba en el micro, me acuerdo mucho de esta escena, iba en el micro rumbo a TV Azteca cuando me habla Martita, Martita, secretaria de Cobo en Televisa, y me dice, oiga, le hablamos porque se va a quedar para que se integre a el nuevo curso del CEA. Y me acuerdo que frené, me bajé del micro, me crucé el puente y dije, y decidí por el CEA de Televisa. O sea, pero fíjate, dije que afortunada fui porque pues era o en uno o en otro. De todas maneras, si hubieras ido al CEFAC, también estarías en Televisa, porque todos los actores que estaban ahí son ahora los que acá están en las novelas, entonces no importa, hubieras estado también. Entonces, sí, son como ese tipo de cosas y me acuerdo que siempre, no que fui rebelde, yo creo que siempre he como que luchado por lo que creo que me corresponde. Yo me fijaba mucho en ti, en cosas. Bueno, yo a ti te conocí, no en Amor Sin Barreras, te conocí en las clases de Memo Telles en el CEA, ¿no? Claro, porque
esa carrera dura 3 años y después puedes tomar clases como oyente para mantener. Y ahí nos conocimos. Y yo dije, mira, ya ella sí es bailarina de verdad, porque como yo era bailarina, yo decía, mira, ella es de la compañía, ella estudió su carrera, o sea, ella es bailarina, no es de que baila ahí nada más. Tomábamos esa clase a las 7, de 7 a 9 de la noche. Fer es de mi generación, bueno, somos de la misma generación del CEA. Que eran como exalumnos y tomábamos con Memo. Así es. Exacto, y ahí nos hicimos amigas y me acuerdo que yo dije, ella sí baila, ella sí es bailarina. Por eso nos hicimos amiguis. Exacto. Pero siempre admiraba yo mucho de ti, que si algo no, porque los actores somos a veces muy penosos o así. Yo me acuerdo que si no pagaban o algo, su jefe decía, ¿pero qué no nos van a pagar? Y yo decía, ¿pero cómo no le da pena? Yo así, pero está muy bien, ahora yo soy así, pero en ese momento, ay no, me van a correr. Si cobro, me van a correr. Si hago, me van a decir que soy conflictiva. Es que, entonces, mira, justamente yo creo que por eso fui de las primeras becadas de mi salón, porque entonces yo me bajaba con el señor Cobo y decía, a ver, señor Cobo, yo ya trabajaba antes de estar aquí y entonces no puedo estar estudiando de 7 a 7 y no trabajar porque yo ya era bailarina. ¿Cómo me va a ayudar? Muy bien, muy bien. Y entonces se queda así, es que no estás trabajando. Yo no, pues entonces deme una beca o algo, porque a ver mi comida. Y entonces me acuerdo que lo primero que me dio fue, bueno, ven con la secretaria por tu vale de comida. Entonces yo decía, ya chingué, ¿no? O sea, porque y así, entonces. No, es que si no hablas nadie te oye. Y luego te das cuenta que otros tienen unas ventajas que tú por muda no las tienes, ¿no? Exacto, y después ya al año que ya corresponde a la beca, porque sí te becan, pero yo desde antes ya pedía, ¿no? Ya levantaba la mano. Pues es que tenías razón, entonces, yo dejé de trabajar y de percibir dinero. Mira, es que hay una lógica en esto. En efecto, si tú estás estudiando, no te puedes distraer. Sábados y domingos yo extreaba, porque como ya llevaba y ayudaba a mis papás, que además ya en ese entonces por tu culpa, México. ya habían ellos subido su nivel de vida. Vivíamos en San Antonio muy cerca. Ahora, ellos buscaron comprar un departamento en San Antonio para que la niña Sujei solo tomara el pecero y fuera a las clases de Televisa. O sea, mis papás seguían haciendo esfuerzos por mí. Entonces yo sí sentía esta responsabilidad de decir, pues tengo que ayudarlos, cooperar. ¿No? Ya tenía 22, 23 años. Entonces ya al año me becan, fue Fernanda, Silvia, había otra chica, Daniela Zavala. Entonces, siempre pues también te becaban, pero llegábamos la más temprano, o sea, muy estudiosas. Sí, también no te becan por cualquier cosa. Sí, no, hay un esfuerzo, claro. Y estaba el programa Mujer Casos de la Vida Real. Ay, sí. Entonces, bendito programa. Bendito. Sí, pero entonces yo salía de las 7 y me iba a buscar a la jefa de reparto, que teníamos prohibido buscar trabajo. Sí, no podías trabajar. Pero yo decía, pues es que si no, cuando salga no me van a dar trabajo. Y entonces así, en cuanto yo me gradué, yo ya estaba trabajando. Ya tenía un unitario. Yo me acuerdo que hacía Mujer por lo menos una vez al mes. Perfecto. Entonces yo ya tenía trabajo y empezaban los castings y las novelas y todo esto. Y yo seguía bailando y justo me invita el Borrego Nava a la audición de West Side Story. Amor sin barreras. Donde tú y yo coincidimos, ¿no? Sí, bien padre compañía, ¿no? Es lo que decíamos el otro día Flavio aquí, que estuvo de invitado. Sí. Qué bonita compañía, porque luego en el teatro, la verdad es que luego son medio perris todas las personas. En el teatro musical, ¿no? A lo mejor en la de yo creo que hoy en día hay más perres, pero, o a lo mejor siempre la ha habido, pero en la compañía estaba Jaime Camil, Vivi Gaitán, Eduardo. Era una compañía padrísima. Muy padre. Valeria Vera, entonces Pablo Perrón, los ensayos con Pablito, entonces eso también te va fortaleciendo, y el vernos no me acuerdo si era jueves a domingo, pero 2 funciones de viernes a domingo ya era, aparte comías. Ahí, entonces padrísimo, en la semana te ibas a entrenar con ellos mismos, y entonces era, oigan, ya se enteraron de tal casting, oigan, va a pasar esto, oigan, que a Paulina Rubio le falta una bailarina, y entonces me fui al casting y entonces me quedo con Paulina Rubio, mira, no y entonces me empiezan a salir cosas bailando, aunque ya estaba graduada, pero con Paulina me aventé, yo creo que 4 discos. Wow. Me iba a los palenques, a todos los festivales de EXA. Tenía muchísimo trabajo.
Y eso también me permitió conocer a mucha gente, ¿no? En los festivales de radio, a Mestizo, a Cavaca, luego mucha gente con la que luego ya fui compartiendo el set. Ajá. Y eso fue muy padre, pero nadie te dice qué cobrar, cuánto cobrar, qué pasa después de que ya se acabó la novela, cuánto va a tardar en llegar el otro proyecto. Y creo que incertidumbre, ¿no? Sí, nadie te habla de la incertidumbre. Exacto, nadie. De esta profesión. Solo te dicen porque es una profesión padrísima del momento en el que estás al aire, que tienes un programa, que estás en el teatro. Eso es increíble porque hasta la gente y nadie cobra, ¿no? O sea, uno dice de joven, ay, aunque ni me paguen, es tan bonita esta carrera. Sí. Y después dice, no, a mí primero que me paguen y luego ya hago lo que ustedes quieran. Porque además uno va a ensayar y no cobramos los ensayos. La gente de repente dice, ay, pues es tu trabajo. No, y ahorita que voy a estrenar una obra de teatro, que ahorita vamos a hablar de ella, digo, ¿cómo pasa el tiempo y el proceso del actor es igual? Sí. Y para que uno esté en óptimas condiciones como quisiera, tiene que dar su tiempo, invertir su tiempo, no solo las 3 horas de la mañana, también en la tarde, y esperar que el productor venda los boletos y que sea una larga temporada. Claro, porque si la temporada no funciona, te dicen adiós, y ya llevamos 8 meses ensayando, pues ni modo, no funcionó. Sí, y entonces creo que yo ya había llegado a mi, digamos, con el proyecto que yo dije, ya de aquí soy. No me va a faltar trabajo, fue el de Destilando Amor. Sí, que sí, me acuerdo perfecto de ese personaje, claro. Que era la amiga de la gaviota. Exacto. Porque ya como que venía de varios personajes, en donde siempre era la actriz de soporte de la protagónica joven. Sí, la que le platican la actriz Pared, ¿no? Sí, que la actriz Pared, pero que ya dice, pues ya en la próxima me va a tocar, ¿no? O que el productor te dice, mira, haz este personajito, pero en el próximo favor, ya. Sí, ajá. Y pues pasa 1 y 2 años y yo decía, Dios mío, ya para eso me había emancipado, ¿no? Ya pagaba yo mi renta, ya vivía sola con una roomie del CEA y cosas así. Y no pasaba nada. Y yo dije, pues yo tengo que buscar trabajo. Y me enteró que estaban buscando conductoras para Canal 4, para programas de concursos, para el clima, para muchas cosas. Y me voy a Televisa Chapultepec. Que ahí fue que cambió la carrera ahí, ¿no? Ahí me cambió la carrera porque con la primera... Mira, yo me quedé afuera de la puerta y aparte así, casi de... ¿Y qué productores hay aquí, no? Platicando con el de seguridad, ¿no? Dígame aquí. No, pues está tal, Marta Zabaleta es la directora. Y yo, ¿Marta la Godzilla? Pues entonces me cruzo. Ay, Marta, y la espero y entonces le digo, oiga, maestra, yo sé que usted es directora del canal, me puede hacer casting porque sé que solicitan conductoras. Ay, sí, estamos buscando conductoras del clima, pero queremos gente más alta. O sea, porque aparte así era, Clau. Sí. O sea, se quería un prototipo, se quería una... Sí. Y creo que hoy en día también lo que pasa es que son más cuidadosos. Ya no te dicen tan feo. Pero, pues es como yo digo, perdón, la gente que dice es que siempre me dan de chacha. Yo digo, pues a mí nunca me van a dar de chacha porque tengo el ojo claro. O sea, hay cosas que no van a cambiar. Sí, no. Y que no tiene que ver con este discurso de, ay, es que me discriminan. No. Hay prototipos que se tienen que respetar y que además están muy establecidos. Sí. Ojalá no cambien con el tiempo. Lo hemos visto en Estados Unidos, en Europa, pero en México todavía no. Y entonces me dice Marta, le digo, hágame la prueba. Porque tú eres persistente. Y muy bien. Y me dice, a ver, improvísame del clima. Y yo dije... Mano, va a llover. Yo qué sé. Va a llover ahorita, ya está lloviendo. Yo qué sé del clima. Y entonces me dice, ven, y me pasa así, tenía su oficina y me dice, a ver, prepárate algo. Eres actriz, ¿no? Pero aparte, como te decían los productores, eres actriz, prepárate un monólogo. Tengo una junta y ahorita pasas a mi oficina y me improvisas. Y yo así de verdad, así fue así. Copos de nieve caerán esta tarde. Pero es cuando dices, quiero una oportunidad y no estoy preparada para esa oportunidad. Y yo... ¿Qué hiciste? Pues ahí le va. Y hice una rutina de ballet. Y entonces empecé yo con mi pas de bourrée. Ahora sí les voy a hablar de los vientos huracanados. Y viene un no sé qué. Y luego le decía, y si no quieres sentir calor,
abra de piernas y hacía split. Haga la ranita. Yo creo que fue el casting más... Ay, te amo. Más weird, más raro que pude haber hecho. Y la señora Marta Zabaleta así en el escritorio. Y me veía, ¿no? Pero yo haciendo todo en ballet, y aparte así le hace contestar el monitor, le decía, y mire, si quiere ver Baja California, aquí está, pero no se vaya acá a Cancún porque la humedad, ¿no? Entonces me dice, ay, no, genial. Me dice, ¿eso lo escribiste tú ahorita? Le digo, me dice, ¿eres bailarina? Le dije, sí, estudié danza clásica. Y eso ahorita lo improvisaste, ¿verdad? Le digo, pues sí, no sabía que era un casting. Me dice, bien, mañana vienes en vivo al programa Matutino Express y vas a hacer lo mismo yo. ¿Qué? O sea, fue así, ¿qué? O sea, ¿hiciste baile? Y sí. Y entonces, por eso es que Sujei tiene la gente la idea de la chica del clima, porque eran las 6 de la mañana y yo me vine en shorts tipo Bibi Gaitán, con un frío de la fregada, con mis medias de bailarina, con una Nikki, y todos así en el foro. Y me acuerdo que Esteban Arce dijo, y tenemos aquí a Sujei, que no sé qué va a hacer, pero dice que va a dar el clima. Me acuerdo porque lo van a encontrar en YouTube. Estaba también el nieto de Ofelia Guilmán, que siguen en el programa ellos. Sigue. Y yo empiezo. Para esto, ¿cuál es screen green y esas cosas, no? Era una tele así, cuadradita. Y mi espejo era otra tele cuadradita donde nada más yo veía lo que iba a decir. Y yo hice lo mismo. Y al final me acuerdo que dije, va a haber espérate. Y me acuerdo que al final dije, pero mire, como yo solo soy una actriz, mejor use paraguas, no se vaya a mojar. ¡Pum! Y acabo en split. Estaba Adriana Rivera Melo, la Estaca, Esteban, muertos de la risa. Yo ni sé del clima, ¿qué voy a saber? No sé nada. Imagínate que en el Canal 2 estaba Martita dando el clima formal y yo estaba haciendo esta parodia. Y entonces, ay, pues muy bien. Pues y entonces dice Esteban al final, sí se va a quedar ella, ¿verdad? O sea, sí aprobó y me dice, pero mañana te preparas algo con más albures. Y yo, ¿albures? ¿Cómo? Sí, algo de palo chico, palo alto. Y yo así, ok. Y entonces yo buscando ciudades, y entonces me buscaba ciudades rarísimas para dar el clima. Wow, y me dijo, creatividad. Y me dijo, vamos a dar el clima de las ciudades más importantes, pero siempre vas a cerrar con lo más absurdo. Paranguriguimícuaro, de no sé qué tanto. Y entonces, Ramos, David, me ayudaba a hacer el cierre de la sección. Okay. Me ayudaba a escribir. Ajá, porque él es comediante. Él es comediante. Sí. Y luego empezamos a hacerlo con... me ponían botargas, o luego me ponían el ventilador así... Y entonces tornado aquí ya. Tornado. Y así fue. De Nicole Kidman donde ella da el clima. ¡Ay, claro! ¡Claro! Sí. Entonces, pues eso hice. Así fue. Entonces, y de ahí fue que me invita Mercedes Fernández a Cevalle. Que ese ya era, de concursos. Entonces dijeron, pues es que ella es muy chistosa, ¿no? Sí. Y entonces ya Martita Zabaleta me ponía en todos los programas de concursos. Pues muy bien. Sí, y entonces en lugar de un segmento a las 6:45, yo ya tenía como 3 segmentos en las 3 horas que duraba, ¿no? Y te apuesto que subía el rating cuando salías tú. Sí, por supuesto. Y eso era, pues claro. Ya era, ¿ahora qué trae? ¿No? Pero obviamente también me tocó vivir el hecho de la incomodidad de las conductoras. Varias conductoras se quejaron, sobre todo del 2, de que por qué yo hacía parodias de ellas, porque yo salía tan sugestiva. Ajá. Pero es que yo salía en esto, en realidad sí, yo estaba haciendo una farsa de eso. Claro, estabas haciendo una actuación. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Y entonces me quitaron creo que 2 semanas y no aguantaron.
el público habló, porque sí me quitaron. Y entonces, y así estuve 4 años. Ay, qué padre, Sujei, qué bonito. pero fue así. Entonces, yo creo que si encuentran ese cassette de ese video en Canal 4, sería maravilloso. Pepiniendo continuará la próxima semana. No se lo pierda. Bueno, es que mi hermano vive en Toronto y él me dice, oye, ¿por qué no empiezas a hacer tutoriales en OnlyFans? Y yo, tutoriales como sí, o sea, entonces dije, no, me voy a ir a buscar otra vez novelas y tómala. Que al regresar a Canal 2, con lo primero que me topo fue, no, pero espérate, ya te fuiste 8 años, tienes que volverte a sentar afuera de los productores para que te den tu casting. Y yo, no, ¿cómo? Pero es que yo ya soy una conductora reconocida. Ya me conocen, ¿no? Por eso es que dije, me equivoqué. Sí. Mira, el ego no tanto, sino que el tiempo va pasando y entonces dije, ya se me fue el tiempo de ser protagonista. Porque si ahorita que tú lo mencionas, en esta misma carrera que obviamente no me comparo, no somos iguales, ella es súper talentosa, siempre lo fue, pero en el mismo salón estábamos Fernanda Castillo y yo. Pero eso también te demerita porque ante el público o ante los medios, entonces solo quedas como, eres un actor de soporte. Ajá, sí. Sí. Y eso es fuerte. Sí. Y entonces tienes que empezar a navegar con que cómo te vas, como el ave fénix, cómo vas a renacer. ¿Cómo renaces? ¿Cómo buscas ser diferente? Pero llega un momento en que lo logras. Habían pasado 4 años de la propuesta, decido aceptarla de Playboy. O sea, dije, pues me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque yo tenía algo muy claro, Clau. En todas las mesas de los productores, todos los lunes tenían todas las revistas. Y dije, alguien me tiene que ver. O una de dos, hacer Playboy o me hunde, o hacer que alguien levante el tema. ¡Qué padre! Entonces, ¿tomar fotos? Pues sí tengo con el camión así. De repente iba manejando y me veía así. Y yo decía, ay, nunca pensé verme tan grande. Mira, Bárbara Torres me recuerda porque estábamos en La Vecina y yo decía, oye, Barbarita, a ver, no te preocupa lo que nos está pasando, es que mira, ya nos quitaron las horas de la cena. Sujei, tú trabaja, dale, nena. Yo, no, Bárbara, no. Tenemos que hacer algo. Y entonces, mira, el domingo va a haber una junta, vamos, y así empezaban. Para que tú subieras tu tutorial de lo que sabías hacer. Y el cuerpo era parte de tu herramienta. Por eso es que se permitía mostrar. O se permite hoy en día. De hecho, acabo de leer ahorita, porque ya tengo un equipo que ya en Suecia ya lo multan. Ya multan si tú subes contenido explícito. Ya lo están regulando. Entonces, voy a platicar mi inglés. Y el otro, ¿y qué me vas a enseñar yo? ¿Enseñar de qué? No, o sea, sí, quítate una prenda y todo. Y yo, no, yo no hago eso. Me estás cobrando $1,000 por eso. Yo, aguántame. Me acuerdo perfecto. Me sabía la coreografía. Y yo le bailaba y todo. Y yo sí. ¿Que era un señor o qué era? Era un señor, claro. Y el otro platicando y contándome de su vida y todo. Y yo, 9:58, lo siento, cariño, ya se acabó tu tiempo, besos. ¿Me vuelves a escribir? Bye. Yo empecé a buscar muchas revistas de Lee May, de Sasha Montenegro, o sea, de las vedettes mexicanas. Y entonces hacía mis lives como vedette. Y cuando venían, por ejemplo, recién...